El polvo fino y rojizo lo cubría todo. Un sudario implacable extendido bajo un sol que no perdonaba. En la frontera olvidada entre México y Texas, alrededor de 1880, la vida se medía en gotas de agua y gramos de pólvora. Era en este escenario de desolación que Javier se movía no como un hombre, sino como un espectro endurecido por el luto. Había rastreado a la niña, Elena, durante 2 días, siguiendo las frágiles huellas que el desierto casi había devorado. La encontró en un cañón rocoso, un horno natural donde el aire titilaba. A su lado el cuerpo de uno de los secuaces de don Ricardo, hinchado y grotesco. La niña, con sus 8 años de huesos frágiles y ojos grandes y febriles, estaba acurrucada, delirando de sed. Ella era el objetivo, el paquete a entregar, pero al verla allí, tan pequeña contra la inmensidad brutal del paisaje, Javier sintió que el hielo en su pecho se resquebrajaba por primera vez en años. En aquel instante, el peso de las monedas de oro en su bolsa se volvió insoportable, cada una quemando como un carbón al rojo vivo contra su alma. Los ojos de Elena, entreabiertos y perdidos, no eran los de una extraña. Eran un espejo de los ojos de su propia hija, poco antes de que la oscuridad se los llevara. La orden de El Escorpión era clara: traer a la heredera de Alarcón para forzar la rendición del último ranchero honesto de la región. Pero la imagen de su pequeña, abandonada a su suerte en su memoria, se superpuso a la escena ante él. Un sollozo seco, sin lágrimas, arañó su garganta. En un gesto que reescribió su destino, Javier se arrodilló, sacó su propia cantimplora, casi vacía, y derramó las preciosas gotas de agua en los labios agrietados de Elena. El contrato estaba roto, la casa se había convertido en protección, y él, el cazador, acababa de convertirse en el hombre más buscado del desierto. Si historias emocionantes de redención y sacrificio como esta tocan tu alma, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de esta y otras jornadas inolvidables. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras narrativas, así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. Hubo un tiempo en que las manos de Javier no estaban hechas solo para el gatillo y el cuchillo, sino para sostener la pequeña mano de su hija Isabel y para acariciar el cabello de su esposa, Sofía. Como un ranger de Texas, él personificaba la ley y el orden en una tierra que se burlaba de ambas, un hombre cuya brújula moral apuntaba firmemente al norte. Su hogar, un pequeño rancho enclavado en un valle fértil, era un santuario de paz, con olor a pan recién hecho y al perfume de las flores del desierto que Sofía cultivaba con terquedad. El sonido más común era la risa de Isabel, una melodía que, él creía, podía calmar la más salvaje de las tormentas. Ese recuerdo era ahora una tortura, un paraíso perdido que lo acechaba en los áridos silencios de su nueva vida, un cruel contraste con el vacío que cargaba en el pecho. La fractura en su alma ocurrió en una tarde de sol implacable, mientras él estaba a días de distancia, cazando a los mismos bandidos que, en un acto de desprecio cobarde, decidieron atacar al cazador a través de su familia. Al regresar, el silencio lo recibió como un golpe físico. No había humo en la chimenea, ni olor a comida en el aire, solo había olor a quemado y a muerte. Encontró la muñeca de trapo de Isabel tirada cerca del granero, un mudo presagio de la devastación que lo esperaba adentro. La culpa lo aplastó instantáneamente. Una avalancha de «¿y si él hubiera estado allí? Si hubiera sido más rápido, si hubiera elegido un trabajo diferente». Aquel día, Javier, el ranger, murió. En su lugar, nació una sombra impulsada por el whisky y el remordimiento. El arquitecto de la anarquía que permitió tal brutalidad era un hombre llamado don Ricardo Vargas, conocido en los territorios como El Escorpión. Era un varón de la tierra cuya ambición era tan vasta y seca como el desierto que dominaba. Vargas no gobernaba con leyes, sino con la manipulación del recurso más vital, el agua. Desviaba ríos, compraba manantiales y dejaba a comunidades enteras a merced de la sed, forzándolas a vender sus tierras por una miseria o a servirle. Sus pistoleros eran la única ley que importaba y su crueldad era legendaria. Para él,
Personas como la familia de Javier o los Alarcón eran meros peones en su tablero de polvo y poder, obstáculos a ser aplastados en su búsqueda implacable por el control total de la frontera. Ahora, de vuelta al presente cáustico, Javier cargaba a Elena, cuyo pequeño cuerpo apenas pesaba, pero cuya presencia era una carga monumental en su conciencia. Se movía con la economía de movimientos de un depredador, sus sentidos agudizados para el peligro, sus pensamientos un torbellino silencioso. El desierto se extendía a su alrededor, un océano de arena y roca que no ofrecía consuelo, solo la verdad desnuda de su propia insignificancia. Para Elena, envuelta en un silencio traumático, cada paso de Javier era un temblor, cada sonido del viento un eco de los horrores que había presenciado. Era una pasajera en una huida desesperada, confiando su vida a un extraño cuya amabilidad era tan áspera y rara como una flor en la cima de un cactus. En la primera noche, bajo un cielo tachonado de estrellas indiferentes, se plantó la primera semilla de confianza. Javier montó campamento en un recoveco de rocas que lo protegía del viento cortante. No dijo nada, solo partió su última tortilla de maíz en dos y le ofreció la mayor parte a ella. Elena dudó, sus ojos grandes y oscuros estudiando su rostro a la luz parpadeante de la pequeña fogata. Al verla temblar, no solo de miedo, sino del frío de la noche del desierto, se quitó su pesado y raído poncho y lo colocó sobre los hombros de ella. La tela olía a polvo, sudor y pólvora, pero bajo ella había un calor que era más que físico. Fue la primera muestra de amabilidad que sintió en mucho tiempo. Con el paso de los días, la resiliencia infantil de Elena comenzó a romper la costra de su trauma. No era una muñeca rota, sino un brote del desierto, frágil pero tenaz. Su observación silenciosa dio paso a una participación activa en su propia supervivencia. Una mañana, mientras Javier examinaba el horizonte en busca de agua con ojos expertos pero cansados, fue ella quien lo notó. Un hilo de verde, casi imperceptible, en una grieta en la base de un acantilado. Era una pequeña veta de humedad, suficiente para llenar sus cantimploras. En ese momento, dejó de ser una carga a proteger y se convirtió en una compañera en aquella ardua jornada, demostrando que hasta los más pequeños pueden poseer una fuerza extraordinaria. La barrera del silencio entre ellos finalmente se rompió, no con un torrente, sino con un susurro. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, con la voz débil por el desuso. Javier, que se había acostumbrado al diálogo interno de su propia culpa, fue tomado por sorpresa. Se detuvo, miró la vastedad frente a él y se dio cuenta de que no tenía un destino, solo una dirección, lejos. «Lejos de todo esto», respondió, su voz más grave y áspera de lo que pretendía. No era un plan, pero era una promesa, y para Elena, escuchar esa promesa, por vaga que fuera, fue suficiente para encender una pequeña llama de esperanza en su asustado corazón, transformándolos de fugitivos en peregrinos. Algunas noches después, el calor de la fogata parecía alentar confesiones. Elena, notando la red de cicatrices que marcaba los brazos de Javier, señaló una más antigua y profunda. «¿Duele?», preguntó con una inocencia que desarmaba. Él murmuró algo sobre un encuentro con apaches, una respuesta ensayada para alejar la curiosidad. Pero ella no estaba interesada en la batalla. Sus ojos permanecieron fijos en los de él e hizo la pregunta que perforó su armadura. «¿Tú también perdiste a alguien?». El aire se volvió pesado, cargado con el peso de fantasmas. Javier desvió la mirada hacia las llamas, con la mandíbula apretada. «Sí», dijo, y en esa única palabra confesó un universo de dolor, creando un lazo de sufrimiento compartido que era más fuerte que cualquier cadena. En lugar de ahogarse en palabras que no poseía, Javier comenzó a comunicarse a través de acciones, transformando la supervivencia en una lección de empoderamiento para Elena. Le mostró cómo el musgo crece en el lado más húmedo de las rocas, cómo identificar las huellas de un conejo, cómo hacer una pequeña trampa con un lazo de cuerda. Enseñarle era una forma de cuidarla que podía soportar, un acto de penitencia práctica. Un día, ella logró atrapar un pequeño lagarto. La explosión de orgullo en su rostro,
Su sonrisa genuina y llena de dientes fue la primera micro recompensa emocional para Javier. En ese momento, no era un pistolero fracasado, era un maestro, y la alegría de ella fue un bálsamo inesperado en sus viejas heridas. La frágil paz que construyeron fue sacudida por la realidad de su situación. Desde un punto de observación elevado, Javier vio lo que temía, una nube de polvo moviéndose rápidamente en su dirección. Eran los hombres de Vargas, al menos 5 de ellos, cabalgando con la cruel determinación de lobos que olfatean sangre. El juego había cambiado. Ya no se trataba de poner distancia entre ellos y el peligro. Se trataba de una persecución activa y mortal. El instinto de Ranger de Javier tomó el control. Empujó a Elena hacia un sendero de cabras casi invisible, moviéndose con una velocidad y sigilo que pusieron a prueba los límites de ambos. El sonido de los cascos de los caballos resonando en sus mentes como una sentencia de muerte que se aproximaba. Encontraron refugio en una cueva poco profunda, escondida detrás de una cortina de arbustos secos, mientras la partida pasaba por un desfiladero justo debajo. Javier colocó su mano sobre la boca de Elena, no para silenciarla, sino para consolarla, para que sintiera su presencia sólida. Podían oír las voces de los hombres, sus risas groseras y las brutales especulaciones sobre la recompensa por la cabeza de Javier y el destino de la niña. Cada palabra era un cuchillo, recordándole a Javier la oscuridad que los cazaba. El peligro ya no era una nube de polvo distante. Tenía un rostro, una voz y una intención sádica. La proximidad de la amenaza enrareció y electrizó el aire de la cueva. Esa proximidad con la muerte reabrió las puertas a sus demonios internos. Las noches de Javier se convirtieron en un campo de batalla. La pesadilla era siempre la misma, el fuego consumiendo su hogar, los gritos de su familia, pero ahora una nueva figura aterradora se unía a la tragedia. Era el rostro de Elena, mirándolo a través de las llamas, sus ojos acusadores preguntando por qué le había fallado a ella también. Se despertaba con el corazón martillando, el sudor frío corriendo por su rostro, convencido de que era un imán para la desgracia. Proteger a Elena parecía una arrogancia, una repetición de su mayor fracaso, y la idea de que el mismo destino la esperaba por estar con él lo corroía por dentro. En una de esas noches de tormenta, después de despertar de una pesadilla particularmente vívida, su mano temblorosa buscó instintivamente la pequeña bolsa de cuero en su cinturón. De adentro sacó un broche de plata, manchado por el tiempo, con la forma de una flor de yuca. Había sido el último regalo que le había dado a Isabel. Lo sostuvo en la palma de su mano, el metal frío un contrapunto al calor de su pánico. Aquel pequeño objeto era todo lo que quedaba de su mundo anterior, un nudo de amor y fracaso que no podía abandonar. Lo apretó con tanta fuerza que los bordes se clavaron en su piel, un pequeño sacrificio físico para distraerlo de la agonía de su alma, sin saber que aquel símbolo de su pasado pronto se volvería crucial para su futuro. El miedo a fallar de nuevo se volvió tan abrumador que la opción más lógica y la más cruel comenzó a formarse en su mente. Necesitaba abandonarla. Podría dejarla cerca de un pueblo, tal vez en una iglesia, donde la suerte y la bondad de extraños tendrían una mejor oportunidad de protegerla que su presencia maldita. Planeó la separación, imaginándose alejándose mientras ella dormía. Pero cuando la luna subió e iluminó el rostro sereno de Elena, acurrucada en el poncho que se había convertido en su santuario, vio la confianza absoluta que ella depositaba en él. Dejarla sería romper lo último que quedaba intacto en su universo. Sería la traición final, no solo a ella, sino a la memoria de su propia hija. Esa epifanía silenciosa, bajo la mirada de la luna, cimentó su resolución. Su viaje ya no era una huida sin rumbo de sus fantasmas. Tenía un propósito claro, un destino que necesitaba forjar con sus propias manos, la seguridad de Elena. Proteger esa vida se convirtió en su única razón de ser, un deber sagrado que lo sacó del abismo de la autodestrucción. El dinero de Vargas, el deseo de olvidar, la búsqueda del entumecimiento, todo eso se disolvió en el polvo. No estaba solo salvando a una niña, ella lo estaba salvando a él,
dándole una última e improbable oportunidad de redención. Y con esa nueva claridad, miró al horizonte, sabiendo que el enfrentamiento con el escorpión ya no era una posibilidad, sino una inevitabilidad. El horizonte, antes una línea nítida de azul y ocre, se disolvió en un amarillo enfermizo. Una pared de polvo y arena, la furia del desierto personificada, avanzaba sobre ellos. Javier, con su conocimiento íntimo de aquella tierra, no vio solo un peligro, sino también una oportunidad. A través de la creciente neblina, distinguió la silueta rota de una antigua misión española, sus muros de adobe siendo lentamente reclamados por el tiempo. Era un santuario en ruinas, pero un santuario al fin y al cabo. ¡Hacia allá! ¡Corre!, le gritó a Elena, su voz casi engullida por el creciente aullido del viento. Corrieron contra la tormenta que se aproximaba, la arena ya azotando, sus rostros buscando refugio en el corazón de un fantasma de piedra, un abrigo tanto contra la naturaleza como contra los hombres que los cazaban. Allí dentro, el mundo se convirtió en un torbellino de sonido y polvo. La luz del sol, filtrada por la tormenta de arena, entraba por agujeros en el techo, creando fantasmagóricas columnas de luz danzante. El viento silbaba a través del campanario, una melodía fúnebre para un lugar abandonado por Dios hace mucho tiempo. Pero la ilusión de seguridad se desvaneció rápidamente. A medida que la visibilidad exterior se volvía nula, las sombrías figuras de los hombres de Vargas se materializaron en las aberturas que antes eran puertas. Estaban rodeados. El instinto de Javier tomó el control. Empujó a Elena detrás del macizo altar de piedra, el único punto defendible. Puso en su mano un pequeño cuchillo y la miró a los ojos. «No salgas de aquí, pase lo que pase». El primer disparo resonó como una blasfemia en el sagrado silencio, y la iglesia, abandonada, se transformó en una zona de guerra. Javier se movió con una fluidez letal, la memoria muscular de sus años como ranger guiando cada acción. Usaba los pilares de piedra y los bancos rotos como si hubiera nacido allí, una sombra que escupía fuego y muerte. Su furia era fría, calculada. No había placer en su violencia, solo la cruda necesidad de levantar una muralla de cuerpos entre el mal que lo cazaba y la inocencia que había jurado proteger. Cada pistolero que caía era un segundo más, comprado para la vida de Elena. Y por esos segundos, Javier estaba dispuesto a pagar cualquier precio, incluso el de su propia alma. Mientras la batalla principal estallaba en sonido y furia en la entrada de la nave, una única sombra se desprendió de la tormenta y se deslizó sigilosamente por una brecha en la pared lateral. Era don Ricardo Vargas, el escorpión en persona. Usaba a sus hombres no como un ejército, sino como una distracción, un ruido fuerte para enmascarar su acercamiento, silencioso y venenoso. Sus ojos, la única parte visible de su rostro cubierto, brillaban con una astucia depredadora. Bordeó el caos. Sus pies, sin hacer ruido sobre las losas de piedra, el depredador alfa, moviéndose para capturar a la presa, mientras el resto de la manada mantenía ocupado al guardián. El objetivo nunca había sido Javier, siempre había sido la niña. Javier disparó su último tiro contra el pistolero que quedaba en la entrada, y un silencio repentino y pesado cayó sobre la iglesia. Pero ese silencio fue roto por un sonido que le heló la sangre. Un grito agudo y aterrorizado de Elena. Se dio la vuelta, el corazón hundiéndosele como una piedra. En el altar, don Ricardo la sostenía, usando su pequeño cuerpo como escudo humano, la punta de su revólver presionada contra la sien de ella. Todo el éxito de Javier en la batalla se convirtió en cenizas, su victoria momentánea en una broma cruel. Estaba exactamente donde sus pesadillas siempre lo habían puesto, paralizado, mientras una niña inocente estaba en la mira por su culpa. La historia se estaba repitiendo de la forma más sádica posible. «Mírate, el legendario Ranger», se burló Vargas, saboreando cada sílaba. Su voz era un látigo, cada palabra diseñada para golpear las heridas más profundas de Javier. «Parece que al destino le gusta verte de rodillas, observando a otra niña morir porque fallaste. Primero la tuya, ahora esta. No eres un protector, Javier. Eres una plaga, una maldición andante». La máscara de
estoicismo de Javier se resquebrajó, revelando un dolor crudo. Levantó su revólver, la mano firme a pesar del tumulto en su alma. La recámara estaba casi vacía. Solo le quedaba una bala entre la repetición de su infierno personal y una rendición impensable. Por un instante Vargas creyó haber ganado. La vacilación de Javier era su victoria, pero cuando sus miradas se encontraron, el triunfo en su rostro flaqueó. No vio derrota en los ojos de Javier, sino una llama antigua y feroz, la de un estratega. La mirada de Javier se desvió hacia arriba, pasando por encima de Vargas, enfocándose en algo sobre él. La enorme campana de bronce en la torre dañada, colgada de una cadena oxidada y gruesa, directamente sobre el altar. La mente del Ranger vio lo que el bandido no vio, el entorno como un arma. No necesitaba acertar un blanco imposible, solo necesitaba romper el precario equilibrio que mantenía a aquel gigante de metal suspendido en el tiempo. El disparo fue ensordecedor. La bala no voló hacia Vargas, sino que rebotó en la pared de piedra detrás de él, golpeando la cadena que sostenía la campana con un agudo impacto metálico. Por un momento eterno, no pasó nada. Luego, con un crujido agonizante de metal protestando, la cadena se partió. La campana de 1 tonelada se desplomó. Vargas, en un acto reflejo de autoconservación, empujó a Elena a un lado, un segundo antes de que la campana aplastara el altar de piedra, atrapando la mitad inferior de su cuerpo bajo su inmenso peso. El sonido fue el de un trueno final, un decreto de juicio emitido por el propio tiempo, poniendo fin al reinado de terror de Vargas. Ignorando sus propias heridas, Javier corrió hacia adelante. Su primera y única preocupación era Elena. La envolvió en sus brazos, sosteniéndola con fuerza, protegiendo su rostro de la horrible visión de Vargas aplastado. El hombre, atrapado y roto, gritaba maldiciones, intentando en vano alcanzar su pistola caída. El antiguo Javier, el hombre movido por la venganza, habría tomado esa pistola y terminado el trabajo con satisfacción. Pero este nuevo hombre, renacido en el desierto, miró al villano y luego a la niña que sollozaba en sus brazos. No necesitaba más muerte, necesitaba vida. Con un movimiento deliberado, pateó la pistola de Vargas lejos hacia la oscuridad, eligiendo la protección en lugar de la venganza. Con el fin del enfrentamiento, un silencio casi sobrenatural llenó la iglesia, roto solo por el aullido moribundo de la tormenta, de arena en el exterior. Fue entonces cuando nuevas figuras surgieron de la neblina de polvo, no con la amenaza de los hombres de Vargas, sino con la urgencia de la esperanza. Al frente de ellos, un hombre de porte noble y rostro marcado por la angustia, el ranchero Alarcón, el padre de Elena. Días antes, un viejo amigo de Javier en los Rangers había recibido un mensaje enigmático, un mapa y una advertencia, y se lo había pasado a Alarcón. Siguiendo una intuición desesperada, él y sus hombres, más leales, cabalgaron hacia la tormenta. Al ver a su hija aterrorizada pero ilesa, en los brazos del hombre que debía ser su enemigo, la compostura de Alarcón se deshizo en un alivio abrumador. La reunión fue un torbellino de emociones. Alarcón envolvió a Elena en un abrazo que prometía no soltarla nunca más, mientras sus hombres actuaban con eficiencia para apresar al derrotado, el Escorpión, asegurando que la justicia, y no la venganza de las arenas, sellara su destino. La ley, que Javier había descartado hacía mucho tiempo, finalmente había llegado a aquella tierra olvidada. Después, Alarcón se acercó a Javier. El aire entre ellos estaba denso con historias no contadas y reputaciones sangrientas. Alarcón veía al mercenario cuya fama lo precedía, pero también veía el cansancio, el dolor y la feroz protección en la forma en que todavía se interponía entre Elena y el resto del mundo. Era un momento de juicio, no de un crimen, sino del carácter de un hombre. «He oído las historias sobre ti», dijo Alarcón, su voz baja y seria, rompiendo el tenso silencio. «Pero las historias no me hablaron del hombre que traería a mi hija de vuelta de las garras de la muerte». Miró las manos callosas de Javier, las mismas manos que podían quitar una vida, pero que eligieron salvar una. Una deuda como esa no se paga con monedas, se honra con respeto. Alarcón,
Extendió la mano, no como un patrón, sino como un igual. Hay un lugar para ti en mi rancho, un lugar para guardar tu pistola y tomar un martillo, un lugar para descansar la cabeza en paz. La oferta de un hogar era más desconcertante para Javier que cualquier amenaza. Por un largo momento, Javier permaneció inmóvil, prisionero de su propio pasado, sintiéndose un intruso en la felicidad de aquella reunión familiar. Se consideraba indigno de la paz, un alma manchada que solo traería oscuridad a aquel nuevo santuario. Pero entonces miró a Elena. Estaba a salvo junto a su padre, pero sus ojos estaban fijos en él, transmitiendo un mensaje silencioso de gratitud y pertenencia. En esa mirada, Javier comprendió una verdad redentora. La familia no es solo la sangre que heredamos, sino las lealtades que forjamos a través del sacrificio. Aceptar no era borrar a Isabel y Sofía, sino construir un futuro que honrara su memoria a través de la protección de una nueva vida. Lentamente, levantó la mano y estrechó la de Alarcón. Meses después, el sol del atardecer bañaba el rancho Alarcón con un brillo dorado y suave. Javier no empuñaba un arma, sino un martillo, reparando una cerca con movimientos firmes y rítmicos. Su rostro, antes un paisaje de dolor y sospecha, se había suavizado. Las cicatrices permanecían, pero el tormento en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una serenidad vigilante. Se detuvo, se secó el sudor de la frente y observó la tierra, no como un fugitivo, sino como un guardián. Desde lejos, Elena vino corriendo, sosteniendo un vaso de agua fría. Se lo extendió. Él bebió profundamente, el agua lavando no solo el polvo de su garganta, sino la sequía de su alma. Devolviendo el vaso, le alborotó el cabello con un afecto fácil, y por primera vez en una eternidad, una sonrisa genuina iluminó su rostro. ¿Qué piensas del viaje de Javier? ¿Crees que un hombre marcado por la tragedia puede realmente encontrar la redención en un acto de sacrificio? Deja tu teoría en los comentarios. Si crees que toda alma merece una segunda oportunidad, sin importar cuán perdido esté el camino, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta. Comparte para que el coraje de Javier y Elena llegue a más corazones.